el análisis de documentos administrativos y legales para comprender su función y utilidad en nuestra vida cotidiana. Tal vez te estás preguntando para qué deberías conocer la función y la utilidad de los documentos administrativos y legales. Por esta razón, comencemos realizando un ejercicio que te ayudará a comprender mejor por qué debes estudiar este tipo de documentos. ¿Recuerda la última vez que tú o alguien de tu familia compró un producto o pagó por un servicio como el teléfono o la luz? Y responde: ¿recibiste o recibieron algún comprobante del pago? ¿Qué información contenía ese comprobante? Por ejemplo, el nombre de la empresa, alguna dirección, etcétera. ¿Cuál fue la función de ese comprobante? ¿Qué documentos administrativos o legales conoces? ¿En qué otras situaciones de tu vida cotidiana has utilizado alguno de los documentos administrativos o legales que conoces? Si lo piensas, la mayoría de las cosas que están a tu alrededor han sido compradas o rentadas a alguna empresa o persona, ¿cierto? Justo la importancia de este tipo de documentos legales y administrativos radica en que regulan el intercambio comercial de productos o servicios entre personas o empresas. Además, permite que quienes adquieren o venden un producto o servicio tengan claridad acerca de las condiciones en las que se está realizando el intercambio y conozcan cuáles son sus derechos y obligaciones. Esto es muy importante, pues garantiza la seguridad financiera y personal de quienes realizan los acuerdos comerciales, protege de malos entendidos a las partes involucradas y las ampara ante defectos o fallas en los productos o servicios. Normalmente estos intercambios comerciales se dividen en las siguientes dos categorías. Adquisición de un producto. Se rige por un contrato o un documento de compraventa. Puede ser entre particulares, entre empresas privadas o públicas o entre particulares y empresas. Por ejemplo, cuando alguien compra un carro o adquiere insumos de primera necesidad como alimentos. Contratación de un servicio. Un servicio es una acción que se realiza para cuidar los intereses o cubrir las necesidades de quien lo contrata. De igual manera, esta acción puede ser entre particulares, entre empresas privadas o públicas o entre particulares y empresas. Por ejemplo, el contrato para el servicio de Internet, el teléfono, la luz o el agua. Cada uno de los tipos de intercambio comercial que vimos está amparado por un documento específico. Los más comunes son los siguientes: contrato, convenio legal normalmente escrito, aunque también puede ser oral, entre partes que se obligan a cumplir algo con respecto a una materia o cosa determinada. Contiene una serie de condiciones que ambas partes deben respetar y acatar, y en caso de que alguna no lo haga, se puede proceder legalmente. Observa el siguiente ejemplo. Recibo, documento administrativo firmado en el que se manifiesta haber recibido un pago por un producto o servicio vendido. Factura, documento administrativo en el que se especifica los productos o servicios comprados y la cantidad que se pagó por cada uno. Tiene validez legal y fiscal, pues se establece el impuesto que se paga por el producto. Observa el siguiente ejemplo. Ticket o nota de pago. Comprobante administrativo sin firma de un pago realizado por un producto o servicio. Observa un ejemplo. Garantía. Documento administrativo que expide el vendedor de un producto o el prestador de un servicio en el que se responsabiliza por un lapso de tiempo determinado del correcto funcionamiento de dicho producto o servicio o, en caso contrario, del cambio total o parcial. También existen otro tipo de documentos legales que sirven para acreditar la identidad de una persona, como la credencial de elector, el pasaporte, la licencia de conducir, el acta de nacimiento, la clave única, el cual lo utilizan solo en empresas o personas mayores de 18 años. Este tipo de documentos sirven para comprobar los datos asentados en los documentos administrativos y legales que estudiamos anteriormente. Antes de pasar a la actividad de integración del aprendizaje, realicemos un breve ejercicio acerca de la importancia de los documentos legales y administrativos. Responde en tu libreta las siguientes preguntas.
¿Qué problemas crees que podrían existir si no se utilizaran los documentos que acabamos de estudiar? ¿Para qué te imaginas que se crearon este tipo de documentos? ¿Cuál es la función y la importancia de los documentos legales y administrativos? Para aprender a diferenciar las características de los documentos administrativos o legales que estudiamos y reflexionar acerca de su uso, hagamos el siguiente ejercicio. Lee las siguientes situaciones y determina la información que se te solicita. Situación 1. Luis contrató el servicio de internet y teléfono para su casa. Documentos que recibió. ¿Cuáles son los derechos y las obligaciones tanto de Luis como de la empresa que deben quedar asentadas en el documento? Si la empresa reclamara un adeudo, ¿qué tipo de documento tendría que utilizar Luis para comprobar que sí realizó el pago? ¿Cuál es la función de los documentos que recibió? Situación 2. Laura compró una computadora en una tienda de autoservicio. Documentos que recibió. La computadora tuvo un desperfecto. ¿Qué documento debe utilizar Laura para reclamar el cambio de equipo? Laura necesita comprobar ante el gobierno que pagó impuestos por la computadora. ¿Qué tipo de documento debe utilizar? ¿Cuál es la función de los documentos que recibió? Situación 3. Miguel rentó una casa. Documento que recibió. ¿Qué documento debe recibir Miguel cada vez que pague la renta? ¿Cuáles son los derechos y las obligaciones tanto de Miguel como del arrendatario que deben quedar asentadas en el documento? ¿Cuál es la función de los documentos que recibió? Situación 4. Ana compró un automóvil. Documento que recibió. ¿Qué condiciones deben estar establecidas en el documento que recibió? ¿Cuál es la función del documento que recibió?